Sí, Ya, pues, dale, empezamos un dale. poquito tarde, pero por fin empezamos a grabar ahora. Y no Ahora sabemos ya. cómo empezar, pues. Sí, pues ya estamos grabando. Yo debería Pero empezar por terminar de jugar lo que estoy jugando. Yo creo que eso debería ser responsable con el podcast. ya, muchas gracias por tu amabilidad, estimado contertulio Matías. Lo voy a Y, sacrificar. y bienvenidos a todos a este nuevo podcast que nosotros le dimos el nombre de Sin Titular, basado en un sueño que preferimos dejarlo ahí, pero que va a ocurrir en un próximo futuro. Y Sin Titular nace de la necesidad de adaptarse a cualquier parte del diseño gráfico y sin ponerle ningún título porque así somos nosotros, nos adaptamos. Así que bienvenidos a todos y les doy el pase a mi amigo acá, Matías, con ustedes. Eh, bueno, primero saludar. Eh, Buenos días a todos. Un gusto presentarme para este podcast, para lo que se viene. Tenemos hartas cositas preparadas. Así que espero que salga todo bien, que nos salga todo de acuerdo al plan, aunque nunca sale así. Nunca jamás ningún proyecto no ha salido así. Nunca. Espero, esperamos que este podcast sea la oportunidad. Sí, obvio. Obvio que como cualquier estudiante, como tú dijiste, uno tiene un plan y de repente la wea no sale. Incluso ahora mismo, siendo no estudiante, la wea sigue siendo igual, Sí, pero por eso mismo nosotros estamos acá, po. Nosotros quisimos hacer este podcast por el solo hecho de querer darle una mano a los futuros o los que ahora están estudiando o incluso a los que están trabajando como nosotros hace muy poco, pero a toda esa gente que se quiere insertar en el mundo del diseño gráfico y del también diseño por... en general también, po. ¿Cómo? Del diseño en general también. Claro, Como eso cosa. mismo iba. Y nosotros en eso queremos aportar, como dar nuestro punto de vista hablando sobre cómo nos fue a nosotros en la U, cómo nos desarrollamos en la U, a la gente que conocimos, que obviamente por ahí vamos a invitar a alguien después. Sí, se viene. Y, y como ya nombramos de antes, estamos trabajando hace poquito, pero creemos que lo que podemos decir va a ayudar. Así Sí, po. que, así Sobre todo, bueno, la que, parte del estudio, que es por donde se va a partir. exacto. Y eso, pues, eso sería como nuestro objetivo. Ojalá les guste. Y empecemos, obviamente, por saber quién chucha somos nosotros, pues. Matías, te doy la entrada a ti. Chucha, ya, yo primero. Que puede iba a hacer trampa, iba a ver cómo te presentáis tú y después para aplicarlo en mi caso, ¿cachai? Esa weá la venía haciendo desde las presentaciones de la UCI, pues, Desde weón. las presentaciones de la U, siempre he dejado que los demás pasen primero, sobre todo tú. Ya. Hermano, anda tú primero para cachar, para testear. Ya, pues, pucha, por lo más básico, yo me llamo Matías, fuimos compañeros con Enzo en carrera de diseño gráfico, Duoc UC, específicamente en el Duoc de Viña del Mar. Eh, Terminé de estudiar, si se podría decir así, si se podría decir que terminé. Todo lo bueno es sin Ya que ahí título. hay claro, ahí hay un tema ya muy incierto. Técnicamente terminé mis clases, mis trabajos, ya entregué todo. Me demoré más de lo que debería, pero bueno, por el contexto y todas las cosas que pasaron. Pero bueno, ya todo eso se terminó y estoy pasando por este tema en el que no sabía y no te han respondido por el título, me han mandado un correo y entrar al correo esperando que te salga una notita del portafolio y otro día, ¿qué pasa? Entonces, bueno, es incierto si puedo decir que terminé la carrera, estoy esperando. Eh, Estuve trabajando un tiempo en agencia, he estado haciendo pequeños trabajos, bueno, desde que he estado estudiando he tenido la suerte de ir tomando ciertas pegas y ahora en este momento no estoy en una agencia, en un lugar fijo, sino que estoy tomando uno que otro proyecto de los que aparezcan, que han estado bastante entretenidos. Ahora he estado tomando proyectos que se acercan más al área que me gusta, por lo que
estoy bastante contento y motivado. ¿Y tú, Mati, cómo te definirías así como tu persona? Porque uno como que de repente entra a la U siendo alguien y termina siendo otra persona, pero siempre se parte de de una base. Y normalmente es importante, o sea, esto es según yo, pero es como importante saber cuál era tu realidad antes de entrar a la carrera, porque nosotros sabemos que puta en Chile no toda la gente puede estudiar, po, pero aún así como que están las oportunidades y saber si tú pasaste por una de esas oportunidades o pudiste hacer la wea así relax. No, bueno, pero ¿cómo partir? A ver, un poquito de esto. Si bien para cuando empecé a buscar las opciones para estudiar, eh, ya tenía, bueno, de ahí vamos a llegar a cómo llegué a esta decisión, pero para cuando yo iba a dar la prueba y todo este proceso de que iba a entrar a la universidad, yo ya había elegido, o bueno, a estudiar técnicamente, yo ya había elegido el Duoc y la carrera de diseño gráfico en él. Por lo tanto, cuando yo di la prueba, era pensando en tomar la mejor beca en ese momento. En ese momento no había gratuidad en el Duoc, por lo tanto podía optar a la beca. Y la idea de dar la prueba y que me fuera bien era poder tener la beca, porque si bien igual nos complicaba un poco el tema de la mensualidad, eh, bueno, cuando yo lo conversé con mis viejos, ellos me dijeron que si no tenía la beca o ya si no hubiera nada, pucha, íbamos a buscar la forma de arreglar, íbamos a estar justos, pero se hubiera podido. Si yo no hubiera tenido la beca, se hubiera podido, a duras penas, pero sí se hubiera podido. Ya. Pero lo bueno es que me fue bien, se podría decir, en la prueba. Me dieron la beca en ese momento y hasta el segundo año estuve con beca y estuvimos pagando. Hasta que ya después cuando yo estuve en el segundo año, el Duoc entró a la gratuidad y me dieron la gratuidad y ya terminé mi carrera con la gratuidad, que me ayudó bastante. Buena, Se perfecto. podría decir. Sí, bastante. Sí, po. Esa wea. Aprovecho de decirle gracias a todos esas personas que estuvieron marchando desde el 2006 en adelante para Sí, lograr puta, la gratuidad que, aunque se diga que está ahí es sí, pues. poco, al menos la weá está y va a seguir para adelante también. Como que no se va a quedar en eso. No, fue un cambio. Nosotros lo vimos y nosotros tuvimos compañeros que debían carreras, po. Estaban estudiando con nosotros, era su segunda carrera, pero ya la primera tuvieron que pasar por ese proceso de endeudarse, ¿no? ¿Cachai? Entonces nosotros uno ve desde experiencia personal de personas cercanas a ti que pasaron por ese proceso y que gracias a todas las cosas que se hicieron para esta segunda carrera que estudiaron, incluso pudieron optar a beca y gratuidad. Entonces, Sí. esas personas vieron el cambio total ahí, ¿cachai? En Oye, pocos años. ¿y a ti cómo te fue en el colegio? Creo que eso es una de las weas que muy pocas veces te pregunté. Así como, ¿cómo chucha te fue en el colegio? Qué malos amigos. Amigos como hace 4 años y nunca habían hablado del colegio. Se podría decir que piola, sí, nunca me fue mal en realidad. O sea, me iba bien, salí con buenas notas y eso también me apañó con ese puntaje que te dan por el NEM. Ujú. Sí, po. ¿Sí? Sí, sí me iba bien. Qué wea Me iba más bien. rara esa mierda del NEM, weón. Yo creo que no la entendí, pero lo único que sé es que al final me ayudó también. Por, Allí me disculpo por la ignorancia, pero eso todavía se sigue considerando, ¿cierto? Sí, pues todavía se creo considera que en el NEM. sí, creo que sí. Como esa wea del NEM y el ranking, weón, cacha que en mi Sí, colegio la wea no, era, y lo del ranking es más raro todavía, pues, sí, porque po, dependiendo de cómo de- sea tu colegio, como que depende del weón más brígido de tu de colegio. vos más brígido. Qué chucha. En mi colegio, weón, cacha que era terrible tránfuga esa mierda porque, no sé si te conté esta wea, pero te daban Bueno, como no, décimas no, por tutores. Como que tú erais tutor, así, no sé, ibais en cuarto y le enseñabais a los buenos de tercero para que se ah, prepararan para la PSU. Y, weón, te ah, daban un punto para el promedio final, weón. para el final. Un punto, sí. O sea Wow. si tenías un 6 de promedio, así como general, los weones te metían notas por ahí abajo, hermano. Y te salías con promedio 7 po, weón.
Todo, todo eran tutores entonces. Weón, era la weá Weón, más chacha del planeta, hermano. Era qué muy rígido. chacha. O sea, debo agradecer que fui tutor como durante... Ah, sí te iba a preguntar. Fui Eso eres medio, tutor. fui medio semestre, weón. Fui solamente Medio punto. medio... Sí, me dieron medio punto, po, weón. Y esa weá me ayudaba a tener el NEM 6, po. Pero el ranking Ya, culiao era de 6-9, po, hermano. No te estoy weyando. chucha. Entonces, el weón que tenía así como, no sé, promedio 5-5, hasta ese weón como que no le ayudaba el ranking. Ujú. Pero eso, weón. Y Brigio, esa weá como... Hay colegios que se preocupan de que sus alumnos como que tengan buen puntaje, bueno, antes se preocupaban de que tuvieran buen puntaje PSU y por eso como que inflaban la nota en el colegio. Sí, po. Y lo del. No, sí es cuático lo del ranking y lo del memo. Sí, Como que de cierta forma cargáis con todo lo que hiciste en el colegio, ¿cachai? sí, pues. Lo, lo, Y l- esta etapa en la que igual todavía no, en realidad todavía no eres muy consciente de lo, puta, igual uno está cabro y hace un montón de weas, pero se podría decir que de cierta forma no le tomáis el peso a todas las weas, po, ¿cachai? Puta, yo te soy sincero y le tomé peso recién en tercero medio. Sí, pues, si uno ahí como que recién te empezáis a pegar las corridas como de, ¿cachai? Sí, pero eso. Paso a presentarme yo, pues. Dale, pues. Mi nombre es Enzo, soy amigo de este espécimen hace aproximadamente 5 años. Estoy muy agradecido de haberlo conocido. Eh, También estoy en la misma situación que muchos de nuestros compañeros que estamos titulados pero sin ningún papel que nos dieron en una gala. Y actualmente me encuentro trabajando. Yo también estuve en una agencia antes, que una agencia muy bacán, de gente muy bacán, pero que me di cuenta que lo que ellos hacían no me gustaba mucho. Así que busqué por donde fuera, encontré mi pega en Instagram, postulé y me llamaron. Y me vine a Santiago a vivir y toda la wea. Y tenía mi ahorro por ahí metido, ¿cachai? Así que eso. Esa parte Eh, es importante, igual tú te cambiaste de pega porque estaba más dirigida a lo que querías hacer. Sí, pues, sí, pues el otro estudio a mí me gustaba porque la gente era bacán, como que era, a ver, una weá que siempre nos dijeron, así como nuestros amigos, incluso algunos profesores, que era el mundo del diseño, de la publicidad, como que es muy competitivo. Ujú. Y al menos a mí siempre me dijeron eso. Entonces Sí, yo po. estando en este estudio, donde entré como practicante, y me encontré con un equipo demasiado a la raja que no competía porque eran muy pocos, po. No, bueno, Entonces, competir ahí era como querer matar el lugar de trabajo. Entonces todos me ayudaban, como que todos me entendían mi posición de practicante y después cuando ya me contrataron ahí fue lo mismo, como que siguió siendo el equipo de apoyo y que yo también estaba para apoyarlo a ellos, pues si al final ese era como el ambiente. mm, Pero aún así eso no fue suficiente, po, porque eh, eran tan poca gente y ellos eran tan experimentados que yo ahí cumplía un rol como de sacar los cachitos. Y, y a mí me pasa igual. y a mí al menos no me gustó, po. Para los que no, o sea, el Mati no dijo, pero yo me salí de ese estudio y le ofrecí el trabajo al Mati y el Mati se quedó ahí un rato. Y, y, y salimos El asunto. y nos salimos sintiendo igual, pues así como que hacíamos las cosas, las podíamos hacer bien, pero quizás no era el ritmo que ellos necesitaban, pues. Sí, po, ahí se notó Y la diferencia. Es que igual deberíamos hablar después un poco sí, eso, de obvio. cuando te llega esa parte en la pega de que sentís como que es más de lo que manejáis, ¿cachai? Sí, pues. En el momento. Y que no está mal aceptarlo tampoco, pues. Que eso es como una de las frustraciones que existen, al menos en la generación que nos sigue. Esta vez me lo Ujú. dijo un entrenador que yo tuve,
que uno de sus alumnos le preguntó cuál selección del colegio de tal deporte era mejor que la otra, po. Así como la de generación que está ahora adulto, que tenían como, no sé, 20 para arriba, o la generación que ahora tiene como 16. Y mi profe respondió, puta, es que son muy distintos, weón. Porque así como la generación de ahora, la mía, eh, le daban a todo, así como que se tiraban a todo, luchaban todos los partidos como sea, pero se les subía el humo a la cabeza muy rápido, como que se creían demasiado dioses. Mientras que la otra era un poco lo contrario, como que estos eran más, los cabros chicos eran más ordenados, como que eran un poco más técnicos, pero se frustraban muy rápido, weón. Entonces de repente no Sí. se creen el cuento. Y dentro de ese no creerse el cuento, como que nace esta frustración de que, puta, weón, no voy a hacer nada, o no voy a llegar a ser el mejor. Y no es así, po. O sea, al final la weá es No, cuestión de tiempo, ¿cachai? No es como... no, y por la historia que contáis, una buena analogía, porque en realidad la idea es como estar en un equilibrio. No pasarte a la parte en la que no te frustráis por nada, te confiáis, ¿cachai? Y tampoco llegar al otro extremo de que la frustración te sobrepase y nunca querer ser algo, ¿cachai? O eso. Claro, sí, po. Como ese típico dicho, no sé si han dicho en realidad, el proverbio chino de Juan Coelho, que dice, mientras más arriba se llega, más fuerte es la caída, po. Entonces, tampoco hay que tenerle miedo a caerse al final, po. Sí, pues. Oye, y Ni... eso de la frustración igual es tema. No Sí, lo po. digo como con esta típica idea como de, hoy la frustración es que no, o sea, perdón, las generaciones que vienen después de nosotros Ah, se frustran, pero yo lo digo desde la mía, yo me frustro mucho. Con la experiencia que tuve trabajando, claro, pues, me di cuenta harto de eso, de que igual tenía poco manejo de la frustración y del estrés. y que a veces, puta, al menos yo sé que personas como nosotros como que no nos damos cuenta muy rápido. Como que queremos seguir Mm, intentando hacer la weá. Yo creo que esa es una de las cosas que más nos une a nosotros así, al menos dos como amigos. Es que, puta, tú eres el negativo y yo soy el positivo. Como que tú me bajáis mucho a la realidad, pero yo te digo así como, vos dale, weón. Sí, Sí, pues, dale. tú podís la weá. Pero dentro de eso mismo, así como en el mantenerse en la realidad y el positivismo, de repente ambos nos damos cuenta que estamos sobreexigiéndonos o que estamos dando muy poco. Y al final ambos dos nos afecta, así como que nos sentimos mal cuando hacemos poco y cuando hacemos mucho nos sobreexigimos y nos cansamos o nos damos cuenta que no estamos en el lugar indicado. Entonces, te Y... toca ahora ¿Mm? preguntarte un poquito de cómo fue tu situación y qué estudiaste, que me Ah, preguntaste. sí. Porque ahora que lo mencionaste, creo que tampoco nunca me lo contaste, ¿no? Eh, Colegio y todo eso. Puta, en el colegio. Estuve en muchos colegios. eh, entonces, como que nunca tuve una estabilidad, así como diciendo. Fui siempre bueno. Porque llegaba a un colegio nuevo y mi viejo, al menos mi viejo y mi vieja, siempre querían que el colegio que estuviera fuera mejor que el otro. ¿Ya? Entonces, pues me cambié de colegio, estaba 2 años. El primer año era de adaptación para saber el ritmo y el otro como que recién iba despegando. Era como, Y, ah, no me y ya gustó nos el cambiamos. colegio, me voy, chao. Como que no me gustó esta wea de colegio. Y hasta que llegué a un colegio en el que me sentí como más cómodo, pero por la exigencia solamente. No como por la gente, porque tuve la... Bueno, después de octavo, o sea, los últimos 4 años de colegio, como que tuve la suerte de encontrarme gente bacán. Y recién, como te dije de antes, en tercero y medio me di cuenta de que puta podía más y recién ahí me empecé a esforzar. Ahora tampoco fui mucho de estudiar para las cosas, como que estudiaba para las cosas que me gustaban, que lo que me acuerdo era química y física. Y
Y eso, hice tutoría, me gané unas cuantas becas ahí por abajo, subí el NEM, subí el ranking, toda esa weá. Y para estudiar, puta, no sé si tuve la suerte de que mis viejos apenas yo nací me abrieron una cuenta de ahorro para el estudio, ¿cachai? En- Digo, eso no es algo que escuche mucho, weón. Puta, es que al Pocas menos personas que me son, cuenten algo así. sí, son pocas personas porque yo creo que fue idea de mi vieja, weón. Como ella trabaja con números y cosas así, además que sabe de banco y los tipos de cuenta de ahorro que hay, la weá. Entonces, en ese sentido, como que yo tuve la oportunidad de estudiar de forma tranquila, Por los pero ahorros. por los ahorros, sí, po. Porque, bueno, Bacán. fueron Esa, 18, weón. fueron 18 años ahorrando de corrido, po. Ahora yo tengo Hola, hermano, weá, brígida. sí, pues yo tengo hermano y toda la wea. Entonces, como que dependiendo del año, como que se podía poner más lucas o menos lucas, pero puta, son 18 años, pues. Imagínate poniendo 10 lucas mensuales durante 18 años. No voy a sacar el cálculo porque no. Somos como el hoyo para O las somos como matemáticas. el día yo. Pero Pero es harta plata para harto, estudiar. po. Es como para estudiar Te una da, carrera. te da para gráfico, te da Te para da para diseño gráfico, gráfico. sí, po, me cagó la risa. Pero para estudiar, para pagarme la carrera, me daba cómodo. Pero para pagar la UPO. Entonces como que Sí, todo po, el resto de materiales, cosas para, no sé, el transporte, computador, comer. transporte, comer, esa igual me las tuve que arreglar por mí. Obviamente mis papás podían si yo les pedía, pero nunca me gustó pedirlo, weón. Porque, Igual me pasaba lo mismo. Trataba de así como lo mínimo, lo menos que pudiera. sí, Lo menos que pudiera. yo empecé a trabajar en segundo medio, weón. Ahí tuve mi primera pega, que fue tirando carro ahí en el Jumbo, weón. Una mierda de trabajo para tener 15 años, weón. Yo creo que ahí saqué más masa muscular que en cualquier gimnasio, weón. Unos tutos culiados brígidos. Y desde ahí que empecé a trabajar, pues, como que nunca tuve estas pegas de como muy comunes de estudiantes. Bueno, toda la gente que yo conocía al menos trabajaba en el súper de... Ya, sí. ¿Cómo se llama esa wea? Los, los que te echan las De cosas a la empaque, bolsa. De empaque. Todos, empaque. hermano, todos trabajan de empaque. Y yo nunca Sí, pues, trabajé es de que empaque empaque, era weón. es la mano igual, era la mano igual, pues, para muchas personas. Sí, pues. Era como la opción de pedir el permiso notarial de los papás y era. Sí, pues. Ahora creo que lo Y bueno, sacaron. yo no he trabajado nunca en esa weá, pero entiendo que igual es una pega que te da más facilidades que otras como para mantenerte trabajando y estudiando. Sí, pues, porque tenéis los horarios rotativos. Yo sé Mm, que depende del súper como que o rotáis los horarios o un día en la semana te dicen así como ya, hoy día se arman los horarios, mándenme sus disponibilidades. Entonces ahí era como la ley del más rápido nomás, el que veía el mensaje se armaba el horario como sí, quería pues, y los últimos iban quedando atrás y si teníais puta la... lo que te tocaba. Sí, pues, ¿Cuál sí, toma de ramo? exacto. ¿Cuál toma de Ramos? ¿Cuál toma de ramo? Ese va a ser un tema. Ese también es tema, Ese sí. también es tema, sí. Esa weá es meme, pero es verdad. Parece broma, pero es anécdota. Parece broma, pero es verdad, weón. Sí, y al final, eso, pues, hermano. Como que yo pude estudiar, pero aún así trabajaba por fuera. Ah, bueno. Y por las buenas notas en el colegio tuve beca. eh, por desinformación o mala información que se me dio también, como que una beca me duró 2 años nomás. Porque me metí a un técnico primero y después me metí a profesional porque quería hacer como esta weá de la articulación que después se le llama, que al final la weá te estáis matando como un año entero después de sacar el técnico y no quería, así que reclamé mucho, hice valer mis derechos y me cambié al profesional. Y ahí me duró 2 años nomás la beca. Y después alcancé a estudiar un año con gratuidad. Porque me decidí irme de la casa y entonces estaba viviendo solo. Así que las cosas me dio, tuve un año de gratuidad
De todos los años que tuve beca del Estado, tuve solamente un año beca Junaed y lo pasé muy bien. ¿Verdad, po, weón? La wea inútil un poco, ¿no? No, pero me salvó esa wea. Pero a nada, weón, a nada. A Sí, nada. sí, Ojalá fuera más, pero a nada. sí. Por ejemplo, en ese último año yo me vi apretado. Así como en el decidir irme de la casa eh, y pagar la U y tener que trabajar y estudiar. Yo creo que me hubiera morido si no me hubieran dado la beca. Que al final lo iba a hacer igual, porque era mi último año, Sí, po, po. ¿cachai? Pero es que vos te pusiste a jugar en modo hardcore al tiro, po, weón. Sí, un poco. Como en la última. Sí, como que me quise adelantar un ¿Sentiste poco. que fue apresurado? ¿Lo recomendáis? Eh... ¿O mejor esperar? No, Esperar a terminar la carrera. sí, yo creo que era mejor esperar. Pero ahí depende mucho de la realidad de las personas también, po, Sí, porque, no sé, una persona del sector alto, yo creo que además se va de la casa al primer año. al primer año, po. ¿Y qué pasa? Si al final la weá pasa, pero hay también gente que lo hace en el primer año, pero es como una situación parecida a la tuya, así como que los viejos se esfuerzan caleta porque lo hagan, pues. Y en especial la gente que viene, no sé, de... Puta, imagínate una persona que viene de Punta Arena y se viene a estudiar a Viña, No, ¿cachai? si quieres una opción, pues es como lo que tenéis que hacer, ¿no? Sí, pues, y depende mucho de las Sí. carreras y todo el tema. No, en mi Pero... caso podía viajar nomás, pues no, nunca me tuve que cambiar de casa. Sí, pues, ¿cachai? Pero así como en resumidas palabras, yo creo que tuve que haber esperado. Me ahueoné. La verdad es que me Ya, bueno. ahueoné, sí. Sigo viviendo en la misma ciudad, me ahueoné, pero ahí hay otros temas también. Sí, sí, me acuerdo. Y oye, Mati, puta, ¿por qué estudiaste diseño? Yo creo que esto lo hemos conversado, pero para Sí, que la people como para sepa. que se entienda. Sí, pues. Ya, parto yo. Eh, bueno, lo que quería contar era que desde que tengo memoria siempre tomé un lápiz para expresarme. Siempre he usado el dibujo como medio de expresión. No. ¡Qué enfermo, Puta, wey! es que no quiero caer como en ese discurso de ilustrador de YouTube, ¿cachai? Como... Pe- Pero, puta, sí, aunque es una de las historias que más se repite, puta, sí, dibujé harto, siempre fue como lo que más me gustó. Y por ahí partió. Yo quería estudiar ilustración. Ya, En el momento en el como que ya dije, puta, ya esto es lo que me gusta, no quiero hacer otra weá, aunque no me vaya tan bien, porque en mi colegio era de esos de los que decían que, puta, si estudiaba arte te iba a cagar de hambre, ¿cachai? como en todos O lados, wey. cualquier cosa relacionada, sí, pues. Mm, Entonces, fue como un, ya, puta, quizás no me voy a hacer millonario, eh, no- que tampoco es tan así, weón, si esta pega da bien, da bien. Lo que pasa sí, es que hay una desinformación de la weá, ¿cachai? Cuando tú después te vas dando cuenta que la pega da y es bacán, ¿cachai? sí, Ya, pues. entonces volviendo al... Ujú, Partí dale, por dale. ilustración, po, por ilustración y me quedé con eso hasta que ya después empecé como a conocer las mallas de las carreras y me di cuenta que en realidad diseño gráfico era más amplio y me iba a dejar con más cosas, ¿cachai? Claro. Entonces lo vi como por una parte de, puta, mejor estudio diseño gráfico primero, como para quedar con una base más amplia. Ujú, Y el plan original era como, ya después en su momento me gustaría igual, en una de esas puedo estudiar ilustración ya más específica. Y ya una vez en la carrera, puta, me enamoré más del diseño gráfico en realidad. Ilustración diría que me gusta complementarlo, pero no me dedicaría a eso. Y la típica pregunta que yo tengo mi punto de vista, pero para estudiar diseño es necesario saber dibujar, así como respuesta rápida. No, no, Mm. no, Eh, no, no, no. Te ayuda, pero no, no es necesario. ya, eso yo creo que también lo podríamos dejar para más tardecito. Lo voy a Sí, pues anotar para darle acá. una vuelta más a eso, pero Sí, respuesta rápida no. No, no es necesario. ya. Y a diferencia Y de ilustración, ¿por qué sentiste que era más amplio? O sea, ¿en qué te diste cuenta en la malla que era más amplio que... ya, bueno, aquí, bueno, tampoco como que haya estudiado todas las mallas de todas las carreras, pero en Ujú, ese momento estuve revisando la del Duoc
del mismo diseño gráfico y del mismo ilustración. Y parte más un poco como por las técnicas y por la área a las que te podéis dedicar. Ya, Ambas tienen la misma iniciación como de forma, trazo, como para entender el mundo visual. Como que lo primero es entender el mundo visual. sí, po. Pero ya después ilustración sentí que se quedaba como en eso, como desarrollar dibujos de forma muy específica, porque me imagino que en esa carrera te deben enseñar un montón de cosas que yo puedo decir, sé dibujar, pero no sé hacer todas esas cosas. Preocuparme de todas esas cosas que haría un buen ilustrador, ¿cachai? Sí, po. Pero se quedaba ahí, entonces sentía que igual el diseño gráfico ya después podía dedicarme a hacer web. Bueno, después descubrí que lo que más me gustaba era el editorial, tiene branding, tiene tanto digital como análogo. Tomáis igual un poco de temas de impresión y puta, ahí en ese caso yo sí me preocupé, ahí sí pensé como en el campo laboral, ahí sí lo vi, pues dije, puta, entre estas dos cosas, el diseño gráfico me da mucho más campo laboral. Ya. Sí, pues eso es un punto súper importante. Sí, Sí, te abre mucho el mundo, incluso sabiendo de otras cosas como animación, como que no te encierra tanto. De hecho, a nosotros nos pasaron sí, eso, como que, sí, pues diseño gráfico en ese caso es muy amplio. Algo que siempre conversábamos es que te da un poco de todo. Si bien no te volví un experto en cada área, yo creo que eso te queda a ti para después, a lo que te dediquís. Pero sí, te da un poco de todo, pues esto de cierta forma igual te da una facilidad para postularte a más pegas también, pues, a las que tú queráis. sí, po, sí es verdad. Eso también va a ser tema para el otro podcast, para otro capítulo. Si es mejor Porque, agarrarte tú un poquito o especializarte. sí, po. Eh, y ya yo voy a dar mi punto de vista ya que tú no me preguntaste nada. Yo estudié diseño porque... Oye, Puta, si hago... estamos viendo las mismas, tenemos la misma pauta, o tengo que hacer como que no me No, pues importa. bueno, si esta wea Ah, es sí, pues, improvisada, tengo que pues. hacer tengo que hacer como que me importa. Ya, Julia. Eh, yo empecé re temprano con el tema, al menos de los programas. Yo me metí al mundo del diseño, por así decirlo, en el fotomontaje cuando estaba en quinto sexto. Súper cabro chico, pero era porque yo siempre he jugado juegos culeados para poder escapar de esta realidad. Ya, Y me metí en un foro que era la wea densa. de estos videojuegos, po. Y justo en este foro como que había una sección de... No me acuerdo cómo que le llamaban, no era diseño, pero era como creaciones o firmas y weá. Y las firmas, Ya, hermano, eran, no sé, pues como que tú en un blog, tú escribís con un nombre y tenés como tu fichita al lado, así como de tu ya. foto, nombre, tu categoría dentro del blog y toda la weá. Y abajo podéis poner tu firma, igual que en Gmail. Pero estas firmas como que tenían tu personaje y editaban tu personaje en el juego y le ponían tu nombre así. Y mucho efecto y la weá. Y a mí me fascinaba esa Igual weá. portada de Facebook. ¿Cuál portada de Facebook, hermano? Sí, weón. En ese Pero tiempo sí, pues eran así. eran así muy diseñadas la weá. Así Muy como, detonadas, weón. sí. Y saturada la weá así para el pico. Y no era solamente del juego, como que hacían imágenes de anime y le ponían como tu nombre, ¿cachai? Mm. Y, y ahí como que me metí en eso. Entonces, en un principio se puede decir que desde sexto quise estudiar diseño gráfico, pero de ignorante nomás, así como de estudiando diseño gráfico voy a hacer las mejores firmas del mundo, weón. ¿Cachai? Así es. Mira, Diseñador de firmas. el sueño culiao, weón. Cachando, wea, que te iba a dar 0 pesos a hacer firma en un blog de videojuegos, weón. Oye, Y... weón, pero ahora hay campo, bueno, es como la versión 2.0, se le podría decir, pero hay todo un campo con la gráfica del streaming, pues, weón. No, Ah, no lo sí, miraría po. menos. No, No, esa no, weá está no, acuática. no, pero es que creo que eso es una evolución, no sé si es como directamente proporcional, porque
Yo creo que el YouTube evolucionó hacia Twitch, porque antes YouTube se hacían los banners que tú Sí, ponías ahí así como en grande cuando se metían a tu canal y las típicas entradas de los videos. Pero sí, pues, y el icono. sí, el icono. Y Twitch fue una evolución aparte, o sea, prácticamente Twitch yo encuentro que es como el YouTube pero en vivo, weón, porque YouTube te pone muchas trabas para hacer un en vivo. Entonces, de esa Ujú. necesidad se tuvo que crear una plataforma en la que tú podáis hacer la weá que queráis, ¿cachai? Entre comillas, así como Sí, que pues. tenéis tus leyes y todo, pero la cosa es hacer en vivos. Pero no, la firma era un área culiada que en ese tiempo uno la disfrutaba caleta y se hacían concursos y toda la wea. Y que si bien habían locos capos, weón, habían locos que eran bacán en eso. Y después con el tiempo como que fui creciendo y me fui dando cuenta que puta quizás diseño no era lo que quería. O quizás diseño no iba a ser lo que me iba a ayudar. Y todo por esos comentarios que tú dijiste en antes, así como que diseño no te va a dar plata, o que diseño está repleto, ¿cachai? Y así como Sí, pues, que no hay campo sí, laboral. Y la típica, pues, y la, puta, ¿para qué decirlo? La mayoría de las veces esos comentarios vienen de personas que ni siquiera entienden la carrera, pues. sí, Puta, es que nosotros, mira, imagínate, nosotros buscándola no la entendíamos bien. También, sí, po. Y, ¿cachai? Nosotros que estábamos interesados no la entendíamos bien y mucha gente te decía eso cuando no tenían ni idea de lo que era la carrera en sí. o y en realidad quizás en esos tiempos sí realmente era así, pues, pero algo que yo creo que he dicho esto desde que me fui a diseño fue de que todas las carreras están repletas. Como que no hay carrera que no esté saturada de profesionales. Porque bueno, en este tiempo es imposible que haya una carrera con cero estudiantes titulados, ni cagando. Y Sí, menos, bueno. y A menos ver, si es algo tan conocido, no sé, ingeniería comercial, medicina, uf, odontología, tendría que pensar kinesiología. en cuántas personas habrá, ya ni siquiera es como un aspecto que debería considerar, ya se vaya, está obsoleta. Sí, como que ya no se debe medir así como por la cantidad de gente que hay y la cantidad de puestos de trabajo que hay. La weá se tiene que medir por tu habilidad netamente. Si al final la universidad te está preparando para eso, ¿cachai? A ti te está Sí, po. preparando para tener un set de habilidades que te van a ayudar a desempeñarte en un futuro. Y si tú aprendes a aplicar bien ese set de habilidades, eh, bueno, podéis llegar a una empresa que tiene 1000 puestos de trabajo y están todos ocupados, pero si ven que tu trabajo sobresale sobre el loco número 1000, al loco número 1000 le van a tener que decir, oye, sabéis que tú ya no nos servís para nuestra compañía, ¿cachai? O para nuestra organización y encontramos a alguien mejor. Y tú te vas a hacer con ese Puta, puesto. sí, po. Y no es como hablando así de la crueldad del mundo laboral y la wea. Pero es que incluso si tú tenías un emprendimiento, ¿cachai? No sé, pues lo empezáis con un amigo, pero ese amigo está haciendo el 10% de tu trabajo y de repente llega una persona de afuera que tú no conoces, pero que te está dando una idea que te va a alivianar el 50% de tu trabajo a ti, Sí, po. No, sí. tú vas a tener que optar porque el otro loco te va a hacer crecer, ¿cachai? Y en especial uno opta por esa opción cuando quieres que lo que tú estás haciendo, cuando tu proyecto quiere crecer y tiene un objetivo así como muy valórico para ti. Puede ser una ONG, puede ser un emprendimiento de ayuda a poblaciones, ¿cachai? Ahí vais a tener que escoger a la gente que pone corazón y que también pone, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra que tiene en la cabeza, weón. Pero que te sirve, pues, weón. Al final es Sí. eso. A la persona que tiene corazón y trabaja realmente, esa persona te va a servir. Entonces, volviendo al tema de que yo me desvié como de ese camino de querer estudiar diseño gráfico, eh, terminé estudiando después de cuarto medio. En cuarto medio me postulé una beca de ingeniería en la Santa María en un plan común.
y me metí ahí Ya, las porque, razones, ¿por qué te metiste a esa? porque la verdad, en un principio no me di cuenta, pero las razones por las que me metí fue de que mucha gente cabezona se postuló a ese proyecto ¿Mm? y no quedaron. Entonces dije, oh, debe ser porque se dieron cuenta de algo en mí. Como que en volada realmente me la voy a poder. Y yo nunca estuve en un plan matemático, po, weón. De hecho, en mi colegio había una weá que, bueno, está el plan matemático, que le llaman el plan de ingeniería, el plan humanista, el plan de arquitectura, y al final metieron un plan de artes. Yo me metí en la arquitectura. Y me quedé ahí porque puta era como no la wea más sencilla, pero sí era lo más liviano. Y yo en ese tiempo no quería estudiar, weón. Entonces, lo único que quería era tener notas decentes para poder salir de la U y después estudiar en la universidad. Entonces, al final decidí meterme a esa beca que me gané, pues. Y, bueno, primer semestre, 5 ramos de 7 me eché así. Y lo único que pasé fue uno de idioma y fue un optativo que se trabaja solamente en grupo. Entonces me pasaron. Yo no pasé esa weá. Te carrearon. Sí, me echaron a los hombros Puta, y pasé la weá. yo igual después te anduve carreando en diseño gráfico en todo caso, pero ¿qué le Así, vamos a hacer? culiao. Ah, Gratis soñar. Nos carremos los dos. Nos tomábamos así como la última batalla y nos ¿Para qué? abrazábamos así. Y andamos en una carrera a 3 piernas, weón. O arrugábamos juntos igual. Sí, ¿Para qué? hay una buena anécdota. Son dos buenas anécdotas. Sí. Y después de ese semestre que me eché toda esa weá, después seguí como estudiando, pero entre comillas, pero me puse a trabajar. O sea, después de salir de cuarto, estuve un semestre derechamente en la universidad. Después el siguiente semestre estuve estudiando como que iba a un ramo porque me gustaba, que era de idioma. Y como estaba con beca podía hacer eso, po, no me echaban como por asistencia. Y, y estaba trabajando. Y en ese tiempo, así como en ese lapsus de tiempo, hasta terminar el verano, como que dije, eh, ya para con el miedo, así como que da la misma hueá lo que te digan, porque si diseño gráfico te va a ir bien, te va a ir bien porque te gusta la web. Ujú. Y me metí, como dije en delante, a técnico primero, porque yo quería convalidar los ramos, como esta weá que se hace en otras carreras que estudiáis el técnico, lo termináis y después convalidáis los ramos y termináis como en profesional. Ya como que justo en Ya. nuestra universidad única y diferente, los weones no hacían eso. Y te explotaban como... Te explotaban el quinto semestre porque termináis tu técnico, pero tenías que estar haciendo la práctica del técnico, los ramos que no te convalidaron del profesional, los nuevos ramos del profesional y puta, si es que trabajáis o no, como que estáis trabajando. Entonces, es un esfuerzo que al final no lo vale, weón. O sea, desde mi perspectiva, esto no es la última palabra, desde mi perspectiva como que para mí ese esfuerzo no lo valía, porque yo sabía que quería ser diseñador gráfico, pero de gráficas, no quería ser productor gráfico, ¿cachai? No quería Sí, trabajar po. en Igual imprenta. deberíamos mencionar eso. Eso deberíamos hablarlo después, la diferencia entre el técnico Y el y la carrera profesional, sí, y el profesional. sí. Entonces yo junto a otro compañero nos cambiamos a... Sí, como que duramos un semestre en técnico y nos cambiamos a profesional. Ah, profesional. Y ahí me quedé, porque... Porque sí, ¿no? O sea, me gustaba. No puedo decir que los primeros semestres me gustaron mucho, pero eso. La llegaste a pensar en algún momento, así como, oh no, de nuevo. Sí, varias No, veces, no hermano. otra, oh no, no otra vez. Varias veces. De hecho, a mí me pasó que el primer semestre, a mí me fue... Qué bueno que le podamos decir pelado.
A mí me fue como más o menos complicado en un ramo con pelado. Porque pelado, bueno, profesional, puta la raja. Pero al menos yo con ese profe no funcionaba porque era muy en la bola. Y yo igual soy un poco cuadrado en ese sentido, así como que necesito el concepto y la wea. Y él era un poco más Sí, libertario. sí. Entonces, a mí me fue mal y yo me quería echar ese ramo porque dije ya el próximo año cuando lo tenga que dar de nuevo, lo doy con otro profe y Ujú. que probablemente lo vaya a entender mejor. Y pasa igual, weón. Pero es que al principio igual la carrera es como súper conceptual, igual, pues. Sí. Todo Es el primer semestre es como súper iniciación, ¿cachai? claro, de hecho, podríamos hablar de eso al Bueno, no sé tiro, cómo po. será la malla, pues acuérdate que la cambiaron. Cambiaron un poco. Claro, claro. Sí, la cambiaron a los locos que están ahora, pero al menos en ese tiempo lo primero que a nosotros nos enseñaban eran los conceptos básicos de cualquier tema que tuviera relación con composición gráfica, po. Claro, todo en Todo. general. Incluso creo que en otras carreras igual se repite eso. Sí, po. O sea, en todo O sea, del área de diseño. en casi todo el plan de diseño de nuestra U se repetía que tenían que aprender sobre formas, sobre diagramación, sobre colores, Sí, po. uso de la fotografía y el uso de los programas. Y así Ujú. durante los primeros un año y medio, porque teníamos Sí, po. como elementos gráficos hasta el elemento gráfico 3, po. Sí. Y recién en el cuarto semestre, o sea, en el segundo año, nos metieron esta weá de... Ay, nos metieron diseño web, ¿o no? Creo que sí, no me acuerdo muy bien. Sí, pues el tercero editorial y el cuarto fue web. Sí, sí, el cuarto fue web. Y ese fue el punto decisivo por el cual yo me quedé en la carrera. Cacho, por weón, con aguante. Sí, pues cuarto semestre, pues bueno. Sí, cuando yo empecé el web, Esa era tu ahí, área. sí, ahí me Dije, no, esta, decidí, esta web es mía. sí. Y así disfruté mi cuarto semestre porque después volvimos a las mismas web. Puta, sí, igual es poco, weón. Es que te quedáis con gusto poco cuando descubrís como el área que te gusta. Es que es lo que... Y a mí me pasó eso mismo, pero en el tercero, ¿cachai? Fue como con editorial y la weá me gustó, dije, no, estaba lo mío y pa, cagué. Al cuarto semestre, web. Es que esto no es... Habían unos hueones que estaban motivados, pero me caían el mal. weón. Un hueón que estaba motivado con web, pero chao. Lo que pasa ahí es que en web al menos era que nadie sabía nada, weón. Sí, Nadie sabía y se, nada. se daba, se daba igual, es que igual el área da como para entretenerse, pues Sí, si po. en web el índice de historias de nuestra carrera sube, pues, y todos suben esa historia como de, oh, ¿qué estoy haciendo con este código? Y como que, y Hackerman en y real- la weá, sí. Hackerman, Y, y poniendo el título, así, H1, sí, estáis po, no, listo. hay uno, hola mundo, Hola hola mundo, y en mundo. realidad, ¿para qué? Pues si como diseñador gráfico no volví a ver ese código culiado mucho después. O sea, tú en tu caso igual te pusiste como más brígido, te metiste más en el código, Sí, pero por una weá porque a ti te gusta, ¿cachai? Te fuiste más como en la, en sí, la po. profundización. Tú sí lo seguiste viendo. Pero yo diría que como en un este general, igual el diseñador gráfico no mueve ya mucho después con eso, po. La idea es entenderlo, pero ya después no lo veis más. Sí, po, eso es una palabra muy Te sirve para la importante, historia. weón. Te sirve para la historia. Claro, te sirve para la historia, para el Instagram, hacia un TikTok, te ganáis unos 1000 followers y está ahí al otro lado. No, 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 pero pero yo soy la idea de que igual es mejor conocerlo. O sí, sea, dejando la talla de lado, sí es mejor conocer el código un poquito que sea. sí, porque, puta, al menos, igual esto es como spoiler para los próximos capítulos, pero en el mundo actual, saber de código te abre puertas, pero brígido. ¿Sí? Aunque sí, aunque sea saber un poco de HTML, CSS, ¿Mm? podía hacer un mail. Sí, po, sí. Y hay empresas que buscan gente que se dedique a hacer los mails o que empiece por el puesto de hacer mails, po. Que por Mm, ejemplo en mis requerimientos pedían eso, así como diseñador web,
necesitamos que sepa de HTML, CSS, lo básico. Para los que estén escuchando este piloto, si es que lo están escuchando y todavía no estudian ninguna wea, eh, el HTML y el CSS es la forma más básica de hacer una página web, weón. No es nada Sí, más, po, es como las el primeras esqueleto líneas. así, más Sí, prehistórico. sí, exacto, weón. Son los huesos. ¿Cómo se llaman esas weas que se encuentran en el desierto y que son de dinosaurios? Fósiles, weón. Fósil. Eso, eso. Sí, El HTML y el esa weá. CSS son los fósiles de las páginas web. Que se sigue utilizando, pero ahora hay caleta de tecnología, weón. Sí. Así que... Sí, Oh, de eso po. igual hay que hablar, weón, de como de las cosas que te enseñan en la U, que son como más tradicionales y que igual después cuando uno sale te das cuenta que no la, ya no la ocupáis tanto, ¿cachai? No, como hay otra forma. Claro, y ahí también está el punto de vista de la gente que se está dedicando a ocupar esas técnicas, po. Sí, po. Porque al final hay gente que, no sé, po, la serigrafía, tú hiciste serigrafía mucho rato, tú supiste hacer serigrafía mucho antes que de nosotros, porque hiciste sus poleras y Eh, todo el atado. sí, po, antes de la carrera, pero después de la carrera nunca pude tomar el ramo, weón. No, nunca pude tomarlo. La toma de ramo era como el hoyo. No, y más encima la wea de serigrafía era como un curso en la semana del diseño, así. Y era la Sí, wea no, que pero más se llenaba. había un optativo, po, pero es como ese optativo que todos quieren, po. Como, bueno, uno habla de, bueno, van a empezar los optativos, ya voy a serigrafía, y es como, Oh, bueno, es creo como que nunca a le la tomé suerte. atención, weón. Nunca le tomaste atención, era un optativo, po, era un No, optativo de semestre, pero los que alcanzaban nomás, po. ni me acuerdo qué optativos tomé, weón. No, me acuerdo del optativo de ejercicio, porque era mejor que el Ah, de ¿verdad, po, religión, weón? así. Nada más, porque no quería tomar la wea de religión. Y creo que después la tuve ¿Verdad, que po? tomar igual, weón. No, porque hay uno que es obligatorio. Sí, po. Ya, Ya, igual hay que hablar de eso después. sí. Yo creo que eso se da en nuestra universidad, no sé qué habrá Sí. pasado en la otra. No, en otras no, yo creo que no. Pero entremos a inundar un poco de esa pregunta que hicimos delante, weón. Si es necesario saber dibujar. Tú ya respondiste que no, po, weón. Ya, pero Pero dilo desde tu lado. ¿Sentiste? Porque, o sea, tú siempre lo dijiste que si bien podíais hacer bocetos, podíais hacer cosas y te gustaba hacerlo, tú mismo siempre me decías que tampoco sentía que tuvierais como tantas habilidades para. ¿Sentiste alguna vez que queríais como necesitabais más o algo así? mm, con el paso del tiempo, a ver, en un principio me di cuenta que como nos estaban adentrando como en estos mundos de las bases del ¿Mm? diseño, Que es más artística, que es más se podría artística, decir. sí, me di cuenta que saber dibujar sí me ayudó, pero incluso con mis conocimientos que son más que básicos, hermano, no logró ser un impedimento para poder seguir estudiándola. Ujú. Pero esto va a depender también mucho de la persona que esté acostumbrada a estudiar, pero yo nunca fui un estudiante de notas. Como que a mí las notas me afectaban muy poco Mm. y siempre me ha importado aprender más de la nota culia que me estén dando. Porque al final en la Sí, po. universidad estáis para eso, o sea, de partida estáis pagando. Y si estáis pagando no es para llegar y saber todo, po, weón. O sea, si sabéis todo, ¿para qué vais a estar pagando para que te enseñen? Desde mi Mm. punto de vista, ¿cachai? Entonces ahí como que aprendí un poco más, como que aprendí cosas que en el futuro me di cuenta de que me ayudaron, por ejemplo, el uso de las formas, como que yo nunca me di cuenta que, no sé, po, detrás de un cuerpo de un insecto o una persona, ahí está lleno de formas básicas, pues, círculos, triángulos, rectángulos, que para la persona que sabe ilustrar o que sabe dibujar más o menos, como que esas líneas se hacen invisibles, pero para uno que es más ñurdo o que nunca quiso como inundarse en ese mundo, se te hacen una guía súper buena, pues. Ujú. Y eso fue como el principio. Y aún así, antes yo nunca sentí que saber dibujar como que iba a ser decisivo. Como que este chiste de, oye, supe que erais diseñador, ¿me podía hacer un monito?
Hago bonito. Hago bonito, Viejos nunca, diseñadores hacen unos bonitos bonitos. sí, weón, poniéndole más diseño. Nunca sentí que fuera como, no sé, me molestaba porque lo encontraba tonto nomás. Como que Mm, dentro de mi amargura lo encontraba tonto el chiste nomás y chao. Pero después, así como en esta cosa del uso de la forma y eso, puta, los conceptos básicos de ilustración sí te sirven mucho, mucho, mucho para darle concepción a composiciones que tú queráis hacer. Por ejemplo, puede ser de la composición de una fotografía hasta la composición de un banner para la página web del líder, weón. Líder auspícianos. O hasta la composición de un logo, ¿cachai? Como sí, que po. todas esas bases que son como de dibujo artística, a futuro te ayudan caleta, pero a eso. Entonces, si tú sabes dibujar, por ejemplo, en tu caso, eh, profundizar esas bases, porque al final llegaba a eso, como a profundizar un poco más las cosas que ya sabíais, Mm, te pule. Como que te pule ese ojo que tú ya tenías de antes y puede que se te haga mucho más fácil el lograr composiciones. Porque a mí, cuando entramos ya al mundo de las composiciones, debo admitir que me costó un poco, pero era por eso. Y después cuando empecé a ocupar un poco más como esta herramienta de la forma de la figura geométrica y lo ponía como en una hoja en blanco, me ayudaba a seleccionar dónde tenía que ir tal cosa, ¿cachai? ujú, Quizá dónde doblar esto, cómo hacer el recorrido de la mirada un poco. Como que sí, po. esas cosas las ocupo hasta ahora, así como de dibujar o de saber dibujar. Pero más allá de eso, no. Y yo creo que, o sea, por lo que yo sentí, tú mejoraste caleta, así como la composición. Yo siempre admiro al menos tu forma de componer las cosas. Porque, paréntesis, el Mati me caía como el pico antes porque en un ramo de segundo semestre, en diagramación, hermano, tuvimos un trabajo sobre un cartel, weón. Y yo estaba como, conche tu madre, ¿cómo hago este cartel reculeado? Así era sobre la presentación de una banda. Y nunca veía a este weón. Y de repente llegó con una No, ahí weá no terrible. hablamos, no nos conocíamos. No, pues bueno, en ese tiempo no nos hablábamos, po. Entonces yo te veía de lejos nomás. Y de repente llega este culiado y llega con un cartel de hip hop, weón, una mano hecha a tinta, una composición hermosa en blanco y negro. Y yo decía, oh, este conche tu madre, pasado raja, weón. Y oh, weón, no podía entender por qué es tan bueno si no viene a clases, weón. Esa weón yo decía. Puta que me sabías. Y weón, después me di cuenta en cómo lo había hecho, si el weón sabía dibujar y todo, entonces como que en ese, con esas cosas me fui dando cuenta que como que dibujar te No, ayudaba en eso. sí. Pero igual hay hacer una diferencia entre que no se entienda como que el, la diferencia entre composición o tener ojo para eso, para las composiciones o armar cosas que estén bien, bueno, valga la redundancia, bien armadas, Ujú. a la habilidad de la mano, por así decirlo, ¿cachai? Porque, no sé, pues una cosa es, a lo mejor podéis tener con la mano, podéis hacer unas cosas súper hiperrealismo, ¿cachai? Con lápiz y grafito, pero eso no quiere decir que manejéis cosas de composición, ¿cachai? Que son cosas que yo vine a aprender en la U. O sea, antes, como el interés que le tenía al dibujo eran conceptos y cosas que sí había visto video y una que otra, pero nunca le tomé el peso hasta que estudié, ¿cachai? Claro, sí, po. Entonces, como son esas dos cosas, como una cosa es como lo del, por así decirlo, como del ojo, de entrenar el ojo, Ujú. y el otro es como lo de la habilidad de la mano, pues, del dibujo en sí como técnica. Pero no son necesarias, pero te ayudan harto Sí. y yo sí recomendaría como que le tengan, como que no se cierren a aprenderlas o a practicarlas, porque ayudan harto. Claro, y también que no se frustren al no hacerla de forma excelente, que yo creo que Ah, no, pues no, po, no, para eso, nada. No eso es, necesitáis, no, porque cuando estáis haciendo un boceto, por ejemplo, por así decirlo, estás haciendo un boceto para un logo. Mientras tú te entendáis y tú estés viendo tu boceto y digáis esto funciona, esto no, voy con esta idea, ya te.
para eso es, porque ¿cachai? No necesita ser una cuestión ultra Defi- elaborada, ni... claro, ni definida, po, como que No, para nada, el boceto es boceto y va a depender de tus habilidades, no sé, pues con el computador, si es que ese boceto se transforma en algo a toda raja sí, pues. y si eres Ahora, bueno, igual que se ven bacanes en el boceto y después en el computador, no. oh sí, Que así como, puta, no, cuidado no con era, eso. no era así. Oye, O al revés, hay cosas que en los bocetos se ven así, pero pésimas, y después cuando uno las ve en el computador y bien armadas, eh, ahí se ven bien, pues, ¿cachai? sí, pues, eso yo creo que me pasó más lo contrario, pero hay momentos en que es gratificante que el boceto se vea bonito en el computador al final, Sí, weón. bueno. No, y lo otro es como explicarle el boceto a otra persona, porque hay un juego ahí de que uno arma el boceto y uno tiene en la cabeza esta idea de como, ya mira, el dibujo se ve así, pero tú estás pensando como que en el computador va a ser más recto, no sé, pues esta parte de aquí va a ser más, va a estar mejor armado círculo, por así decirlo. Entonces cuando uno tiene eso en la cabeza, y cuando tú le mostrás el boceto a otra persona, esa otra persona no entiende esa No weá, porque cacho ni una, weón. está viendo la weá toda mal armada, o sea, como toda ahí deforme, y es como, te dicen, ya, sí, dale, dale nomás. O sea, Y esa wea pasa hasta después, así sí, cuando uno po. está trabajando, como que tú le mostráis las cosas al cliente y de repente no entiende Ah, que la sí, wea po. no está lista, weón. No, porque no le vaya a mostrar el boceto, po. No, pero incluso No, en maqueta, así como la primera maqueta, cuando el, no sé, pues el weón no te ha enviado ni siquiera la foto de perfil de cualquier wea, como que tú le mostráis oh, sí, algo po. y te dicen, Ahí, ahí hay un tema, ¿ah? ¿Cuánto si se debería mostrar o no se debería mostrar? sí, pues o sea, al Hay fin, diferentes opiniones. va a depender mucho del proyecto al final. Como que yo siento que hay proyectos que sí se necesita mostrar avance y hay otros proyectos que no es necesario. Porque al Eh, menos en las cosas impresas, la prueba es necesaria, po. O sea, sí, po. la prueba de color es necesaria, la prueba de papel es necesaria, la prueba de terminaciones son necesarias, ¿cachai? Y Deberíamos hablar después de eso, de qué cosa sí, porque mostrarle al cliente estamos en qué tirando momento. palabras que nosotros entendemos y puede que probablemente la gente no entienda, weón. Sí, po. O sea, Sí, la igual gente que aún estaría no cacha. entretenido, estaría entretenido hablar de eso. Como Sí. de. Ese es tu capítulo, pues, hermano. Ahí está tu capítulo. Eso lo armáis tú. Ya, yo. Ya pasando un poco más a otro tema, ¿qué opináis tú de los referentes? O sea, a ti, por ejemplo, ¿a ti te ayudaron los referentes o incluso tú tuviste referentes antes de entrar a estudiar que te ayudaron o nunca tuviste incluso hasta ahora? Que lo encuentro difícil, weón. Pero, ¿qué tan amplio es el espectro de referentes? O te referías así como referente diseñador gráfico o puede ser cualquier referente? No, yo encuentro que cualquier cosa que te haya acercado a esto, porque Am, no sé, deja empezar yo entonces. Por ejemplo, lo que te ya. conté la otra vez era que yo en este foro de diseño, yo veía estas firmas y toda la wea, ¿cachai? Y eran imágenes bacanas a toda raja. Y en ese tiempo había muchos blogs que eran como de diseño de firmas al final, o de diseño gráfico, pero muy underground. De hecho, la web se llamaba como Dark Blog Design, una wea así. Y hermano era uno de los blogs como más brígido en diseño porque habían tutoriales a toda raja de Photoshop, weón. Habían unos concursos mensuales que yo no encontraba en ese tiempo, weón, a toda raja y mucha gente compartiendo sus trabajos. Y para mí yo creo que ellos fueron como mis primeros referentes, weón. Pero incluso si es que esta weá llega a esa persona en algún punto, yo creo que mi primer referente como de Photoshop o de fotomontaje fue el Falken, weón. Y el Falken es un weón de acá de Santiago que en ese tiempo jugaba Mu S2 y que tenía su personaje y era el Falken. Y el loco era como el que la llevaba ahí en el foro de los juegos en fotomontaje. Y uno lo encontraba a todas rajas y cabros chicos lo encontraba que sus composiciones eran weón, las más bacanas del mundo. Ponía weones bailando así como entre medio de un laberinto de cinemas 4D, weón.
y le ponía unos filtros y la weá, y uno decía, oh, weón, ¿cómo hiciste eso, Falken? Y la weá. Y, y eran, y eran weas bacanes que en ese tiempo a uno le motivaban, así como a mí me gustaría llegar a hacer eso. Pero nunca, al menos él nunca fue decisivo como a decir yo voy a estudiar diseño gráfico. Lo que sí fue decisivo para ayudarme en eso fue esta página que yo te conté hace rato, que es Abducido. Búsquenla, chiquillos, se llama Ab con B larga, Du con dos O y Cido con zedo.com. Y esa página está hecha por un brasileño que se llama Fabricio Sasso, una wea así. Y en ese tiempo también era un blog, pero era como un blog personal. Y este loco era un trabajador de Google. En ese tiempo, cuando yo lo conocí, creo que fue como en 2008, ya había empezado con su blog y tenía su paginita web y el loco contaba como sus cosas. Y el weón hacía estos daily inspirations y hermano buscaba en páginas como DeviantArt, como estos blogs de diseño, Behance y en otras plataformas yo creo que hasta en Fotolog buscaba el weón, pero hacía inspiraciones diarias, po, weón. Y no eran poquitos artistas, eran de verdad, eran como 100 artistas por cada inspiración diaria. Y los trabajos que mostraba ese weón, en ese punto yo no lo entendía de repente. Porque salían, no sé, pues como salían inspiraciones para gente que cachaba del tema. Porque salían publicidades, ¿cachai? Salían trabajos de fotografía, salían trabajos de tipografía y lettering, que yo en ese tiempo pico idea de lo que era eso, pero el loco las mostraba. Pero yo en ese tiempo me centraba en los que hacían fotomontaje. Entonces el Falkens de repente salía en esa wea. Y el weón lo compartía y decía así como, oh weón, abducido me compartió y la wea. Y yo como, oh, conchetumare, yo quiero llegar a abducido, weón. Y ahí como que Algún día, algún día. saqué, ahí saqué como mi primer referente. Puta, ya no puede ser algún día porque esa sección desapareció, weón. Pero sí se puede salir con un proyecto brígido. Porque esa página sigue en pie, no me gusta mucho el diseño de ahora. Pero tiene muy buenos artículos y ya no trabaja solamente él. Entonces, en ese tiempo yo creo que Fabricio Faso, aunque nunca abrí su trabajo, el buen me conquistó con Abducidos. Me abdujo con Ujú. Abducido y esos fueron mis primeros referentes a cosas que me acercaban a eso. Pero, bueno, después en la carrera, ahí uno empieza a descubrir así gente como loco. Yo creo que el primero que descubrí en la carrera fue al Marco Creativo, que ese weón fue un gurú como hasta el año Uh, pasado. Así. Y de ahí te puedo tirar muchos, estos locos de Pentagram, sí. cuando salió el Abstract, Igual ahora que ¿cachai? estabais contando, me di cuenta que muchos de los referentes uno los viene a cachar después. Yo era muy ignorante del diseño gráfico antes Cuenta de un la poco carrera. ahora, pues. Ah, ya, a ver, yo diría que, es que como con los que llegué a la carrera eran más que nada dibujantes. Me acuerdo mucho que en ese tiempo estaba pegado con unos grafiteros, un grupo que se llama ITAM, así como suena, ETAM, ITAM Crew. Eh, era como el estilo que me gustaba, pero claro, no diría que no podrías como sacar muchas cosas como que yo te dijera, oh, me sirvieron para diseño gráfico, porque después te das cuenta que el diseño gráfico igual son otras cosas. Sí, po. Eh, pero por ejemplo, algo que sí quería mencionar harto, es que en ese tiempo yo seguía mucho el trabajo de Loco, Ujú. diseñador de acá de Chile. ¿Ya? Tuve la suerte de poder conocerlo, hablar un poco con él, que se llama Perfecto Enemigo, que él está para que lo busquen. Él igual me gustaba porque era un diseñador gráfico que, bueno, quizás él no muestra todas las otras pegas que son como más, no sé si decirlo, como más comerciales, que son como más regulares de diseño gráfico, pero muestra muchas pegas que son más ilustrativas en el área del hip hop Esa weá y está de la ropa escuchando. urbana. Ya, entonces como lo que él más muestra es como para esa área. Y eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho que él tuviera un estilo
que funcionara para eso, ¿cachai? Que funcionara para ese mundo del hip hop y de la ropa urbana. Y eso cuando yo entré a estudiar a la carrera, venía siguiendo el trabajo de él, y yo decía, puta bacán, pues si necesariamente tenés que dedicar a lo regular de diseño gráfico, a lo mejor te podías armar un estilo, te podías armar un nombre y empezar a dedicarte en un área que te interesa a ti, pues, ¿cachai? Que te llama la atención a ti. Es bien multidisciplinario el Y loco. sí, pues, pero las que muestra, las que tienen bueno, las que yo conozco más son estas que son como más ilustrativas, que son Ujú. que tienen el Instagram. Y otro que yo recomendaría, que también es chileno, es el Guess. En Instagram está como Guess83, Guess One. Ya, ¿Ya? él también tiene un estilo como ilustrado, también lo encontré por esto mismo, como de esta área más como de ropa urbana. Y su estilo, que es como bien ilustrado, ¿cachai? Bien de ese estilo hip hop. También, yo entré con ellos dos, viendo los trabajos de ellos dos, y ese era como mi estilo al entrar a la carrera. Claro, después cambió. Yo diría que ahora ya no, pues después ya cambió, me di cuenta que ahora después me interesaban como más cosas geométricas, ¿cachai? Ahora tengo como otros referentes, pero yo partí con esto todo y me gustaba mucho. En un área que me gusta mucho estos estilos de diseño, Y a estos bien referentes, ilustrado. ¿tú los tomaste como última palabra en algún punto? Como que sentiste que en algún momento te hicieron decir así como, esta weá es la que está bien, o esto es lo Ah, único que existe, y weá, así como... no, no, para nada, no. Yo creo que una de las cosas que te enseñan en la carrera es que nunca ningún referente es la última palabra. Y eso es bien importante porque, pucha, en este caso, yo te digo, porque son cosas como gustos personales, son diseñadores que como que los conozco yo, pero yo creo que ese tema se da harto cuando después de la carrera a ti te enseñan como los referentes de diseño gráfico, esos como que le enseñan a todos que en la Bauhaus o los diseñadores que son de renombre, Sí, y ahí po, se da un poco más lo del que realmente, aún así, por muy importante que sean, tampoco son la última palabra, porque hay diseñadores que son más puristas y que creen que tiene que ser así, ¿sí? sí, po, Tiene que ser así y ese es el verdadero diseño gráfico y no para nada, o sea, sin quitarle la importancia que tienen esos referentes, porque son bacanes, ¿sí? Son las zorras, pero tampoco es como para decir que esa es la verdad en el diseño gráfico. claro. Si al final uno termina viendo tantos referentes en internet o en YouTube en este caso que al menos son los que uno termina viendo porque o aprendí de Ujú. tutoriales o cosas así, que entre ellos mismos como que se van chocando en ciertas cosas, po. No falta el que te Sí, pues, dice que sí, el logo tiene que ser así asá y después te das cuenta que el otro que también hace trabajos bacanes te dice que los logos tienen que ser todo lo contrario o exacto. o que ciertos conceptos ya no se van a ocupar, que es como las típicas webs de tendencia, que dice así Ujú. como estos videos de tendencias 2020. Y, Sí, pues. y hay gente que realmente trabaja así, así como que su trabajo lo va transformando dependiendo de la tendencia que se está ocupando, po. Porque tiene la Ujú. habilidad de eso, que es como de adaptarse. De Pero, adaptarse. pero hay otra gente que se mantiene en un estilo, pero es también porque Sí, ellos po. tienen su clientela que es de ese estilo. Entonces ellos no lo cambian y va generando un valor porque, Sí, pero después te llaman por eso, po, por tu estilo. sí, po. Y es porque la marca Igual quizá hay. esa forma de mostrarse les sirve y que está de tendencia no. Que esa es una de Sí, las po. cosas que cuando se entra a trabajar, no sé si es que cuesta entenderlo, pero cuesta aplicarlo. Porque uno de la Ujú. universidad sale haciendo tanto siempre los mismos trabajos, que si bien no está mal, eh, porque hacer los mismos trabajos lo que te genera es aprender un poco sobre tu flujo de trabajo, ¿cachai? Saber lo que te va a demorar más y lo que te va a demorar menos. Te puede ayudar incluso hasta para saber con qué clase de persona podéis trabajar y cuáles no. Cuando tú entras ahí También. al mundo laboral, todas esas cosas las tenéis que adaptar a donde estáis trabajando y tenéis que adaptar tu estilo también. Sí, po.
Eso también es todo un tema ahí, Sí, si tener estilo como diseñador gráfico o no tenerlo, ¿sí? o cuándo en realidad. Yo creo O que en eso cuándo sí, cuándo de... no. Yo creo que en eso de cuándo, como que nosotros igual podríamos hablar poquito. Al menos yo creo que yo podría hablar poco. Quizás tú podrías hablar un poco más, porque el tema de la ilustración y el diseño gráfico sí te da para quedarte con un estilo, según yo, desde mi punto de Sí, cuando vista. las mezcláis, sí, pues. Sí, Sí, cuando ya te convertís con un diseñador gráfico, pero te pasaste más a la parte como ilustrativa y te dedicáis a eso, yo creo que incluso es como genial cuando tenías un estilo porque te hace diferenciarte. ¿Sí? sí, pues. Pero ya como la parte más diseño gráfico purista, mero diseño gráfico, yo creo que ahí incluso es todo lo contrario, te es mejor poder variar de lo que requiere el proyecto, ¿cachai? Poder ser bien camaleón y agarrar lo que necesita el proyecto y saber aplicar ese estilo. Sí, pues. Como estos locos de Pentagram, puta, yo a esos buenos los amo. Sí, pues. Es que en ese caso es que ya hay un estudio, ¿cachai? Un estudio y un estudio no tiene. Oh, incluso pues, igual podría hablar de que un estudio puede tener estilo y no tenerlo, Sí, pues. pero yo creo que lo que manda más es como proyecto. Ujú. Sí, sí, al final siempre esa weá hay que meterse en la cabeza desde que se inicia la carrera, es que el proyecto manda. Sí, 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 sí. Tú, al final uno como diseñador gráfico, al final se va transformando un poco en intérprete de lo que la persona o el cliente quiere. Quiere. Como que, Oye, igual deberíamos después hablar de eso, como de sí, qué es realmente el diseño gráfico. Como... sí. Y a ver, voy a ver cuánto tiempo llevamos. Ah, igual llevamos su buen rato. Eh, no me había dado cuenta, pero para ser el primer No, piloto encuentro la raja, weón. ya, Eh, Terminemos con esto de que está escrito acá en la pauta que dice recomendación de algo, pues. ¿Tú tenías algo para recomendar? que Esto tení, yo sí, sí tengo una ¿Sí? recomendación. Dale, pues. Sí. Dale tú primero. Eh, bueno, tengo una recomendación de un mini, no sé si un mini programa de YouTube. Se llama Building a Brand, construyendo una marca, del canal The Future. ¿Ya? Para que lo vean, es un muy buen canal, Muy buen muy canal. bacán. Sí, muy, muy bueno. Sí, de los que ya están en el diseño gráfico, ese canal es la raja. Y ellos tienen una miniserie, así como una miniserie de construyendo una marca de cerveza que van paso a paso, desde todo, desde que llega el cliente hasta el último, hacen un comercial, una página web, el packaging y presentan la marca. Tienen ser como seis capítulos, 6 o 7 capítulos, si no son más. Y son bien entretenidos, pero lo bacán es que podéis ver de primera mano cómo otra agencia de otro lado, ¿cachai? Aplica sus formas de desarrollar un proyecto. Y sobre todo para los que están empezando, uno empieza a ver como, oh ya, esto debería yo empezar a aplicarlo, oh ya, esto está bacán. Porque viendo esas, ese proyecto me di cuenta de eso que estábamos hablando, pues, de, por ejemplo, cuándo mostrarle cosas a un cliente, cómo mostrarlo. ¿Cachai? Como hay mini spoilers, por ejemplo, ellos muestran como un mood board al cliente antes de siquiera empezar a trabajar la marca, pues, ¿cachai? Oh, Hacen mood board heavy. primero. Cuático. Sí, pues ellos hacen lo hacen como con un tablero así horizontal, bien bonito, donde ellos colocan, ellos lo explicaban así, porque por ejemplo el cliente te dice, ya quiero que mi marca tenga como concepto la nostalgia. Pero la nostalgia depende de la persona que lo dice, pues la nostalgia que interpreta el cliente, la nostalgia que interpretan las personas en la agencia es diferente. Entonces ellos empiezan a trabajar esos conceptos y le arman varios moodboards de lo que ellos proponen. Estos moodboards no tienen que ser porque tan elaborados, pero tienen que tomar cosas de la marca. Pues pueden colocar el nombre de la marca, si tiene un tagline igual lo colocan con distintas tipografías y muestran, en algunos casos muestran usuarios, muestran fotos, estilos de tipografía, todo. Entonces ellos se van a la segura de mostrarle los moodboards primero y que el cliente diga, no, pues aquí es donde yo siento la nostalgia que yo quería. Esta es como lo que yo interpreto de nostalgia. Ellos le dicen, ya, entonces este está bacán y todo, y entonces ellos se van a la segura cuando arman la marca, pues no llegan sin saber qué es lo que quería el cliente antes. Ah, buena, buena. Bueno, y yo lo encontré bacán, pues dije, sí, pues te estáis ahorrando un montón de pasos. Sí, pues. Sí, no Sí, solamente eso, sino que al final te están dando la respuesta
mucho antes. Va desde antes, pues Mm. sí. A veces igual se tiene como esta idea errónea de que nunca tenéis que preguntarle nada al cliente, y yo creo que ahí también hay una equivocación, pues si la idea es que los mejores proyectos de diseño son cuando el cliente participa, ¿cachai? Claro. Cuando el cliente participa y está abierto a que le recomienden cosas. Pero Entonces, por eso, lo recomiendo harto, tiene hartas cosas, tiene un poquito de todo, primero aparte como con la conceptualización, los clientes, ya después hacen un pack, hacen la lata de cerveza, incluso hacen web, un comercial, así que tiene un poquito de todo. ¿cómo se llama? Building a brand, construyendo una marca. Building a Brand. Ya escucharon de Matías Hernández. The Future. No, es muy buen canal ese. Se escribe THE Future. The Future, Future. no, Es tiene muy hartas bueno. cosas. Con el, Bacán. con ese pelado Ya Dani, gringo. Si es que saben hablar. Si es que cachan de inglés. puta, lo eh, malo es que no tienen no tienen subtítulo en español. subtítulo en español, pero no está de más de repente quedarse mirando, si hasta con lo visual vais cachando y es bacán. Sí, se puede adelantar. De repente incluso poner los subtítulos en inglés abajo. Además que se va cachando Mm. algo poco. Ya pues. ¿Y tú, qué recomendáis? Yo Oh, voy a recomendar al tiro con algo de música. A mí me gusta escuchar mucha música. Puedo decir que escucho desde bolero hasta DJ David Guetta. no, sí es verdad. Y Yo cuando estoy como con esos bugs de no saber qué escuchar, ahí Enzo recomienda. yo les voy a recomendar un artista que se llama Bonobo. Se escribe las dos con B larga, Bonobo. Eh, ¿Cómo describirlo? Al menos para mí es un artista, es un productor que trabaja mucho lo que es la música ambiente. Y para mí, para trabajar, fue uno de los primeros cambios de flujo de trabajo que tuve. Creo que gracias a él me pasé a todo lo que fue después Lo-Fi Hip Hop, 24/7, un link, Mega Upload, que está ahí con la mina escribiendo en YouTube, weón. Yo creo Hoy que... hace poco, hay una pequeña. Hace poco encontré una loca que hace estos mismos Lofi Hip Hop ¿Ya? y pone este video en loop que se repite, Ujú. pero ya no en anime, sino que lo hace ella en real. Oh, hey. Sí, weón, fue como encontrar a la loca del anime En en live la action. versión. El live En sí, es live el live action, weón. action del Lofi Hip Hop. Si lo hizo Netflix, le llevo malo. Corta y fome. Ya, Eh, dale. y eso, po. Bonobo, ¿cuál disco? Yo creo que el Cirrus se escribe, si es que no me equivoco, y si no, ese es un tema. Y escuchen ese. Es medio trip hop, hip hop, electrónica, pero tirado más para el ambiental y es bacán para trabajar. Incluso para la gente que le gusta la parafernalia, escuchar eso mientras se está fumando un pitito eh, le hará muy bien, así como para relajarse después de un largo día laboral o de estudio, les va a ser bacán. Así que esa es mi recomendación por hoy. Bueno, Oye, Mati, un gusto por fin haber decidido hacer esta weá. Encuentro que quedó muy bueno. Como siempre, este va a ser un piloto que les va a llegar a las personas para que nos lleguen sus comentarios. Y puede que llegue a ser el primer capítulo puede. si es que puede, sí. Y si no, el próximo capítulo va a estar mucho mejor. Vamos a hablar de muchos temas que ya dijimos que iban a quedar a la deriva. Y Y van a... pues, estas cosas por hablar, weón. Cada vez que hablamos, Sí, mientras más hablamos, van saliendo más cosas. Y y, es, da para harto, weón. y eso, sí, pues y da para harto y eso es lo bueno, porque al fin y al cabo repetimos un poco nuestro objetivo, es intentar ayudar a que gente que se quiere insertar o gente que está viviendo su época estudiantil, o sea, su época universitaria en realidad, en el área de diseño o incluso en otra área más parecida, logren escuchar de una forma de gente cercana, de gente que pasó por lo mismo, logren escuchar experiencia y cómo poder pasarla en un futuro, po, porque tarde o temprano Claro. les va a llegar eso. Tarde o temprano les va a llegar, weón, no digan que no.
Y eso, pues, unas palabras para cerrar, Mati. No, eso. Eso. No, no agrego nada más a la presentación. Ya, para todos, muy bienvenidos sean a Sin Titular y esperamos que les guste este programa. Nos vemos en el próximo. Chao, Nos vemos. chao. Chao, chao.